Iniciamos con información de nuestra ciudad. Este jueves se realizó la tercera jornada del programa Gobierno Casa por Casa, con el que la jefa de gobierno Clara Brugada, en compañía de su gabinete, recorre las calles de la ciudad para conocer las necesidades de los vecinos de propia voz. En esta ocasión fue la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán, en donde los vecinos solicitaron bacheos, seguridad y videovigilancia. Veamos. Y este recorrido no es cualquier recorrido, porque cualquier cosa que digamos tenemos que cumplirla. Esto no es un show y esto no es una jornada de campaña. Esto es un compromiso con la gente. En información de la conferencia mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal recibió una segunda notificación sobre la resolución de la jueza Nancy Juárez Salas, en la que se ordena que se elimine del Diario Oficial de la Federación el decreto de la reforma al Poder Judicial aprobado en el Congreso de la Unión y también aprobado en la mayoría de las legislaturas estatales. Al respecto, la presidenta adelantó que la consejera jurídica Ernestina Godoy enviaría una consulta al Poder Legislativo sobre cómo proceder ante esta orden judicial, por lo que más tarde el Pleno del Senado de la República aprobó con 81 votos a favor y 36 en contra que la presidenta de la República no elimine la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación al carecer de atribuciones para ello, y luego de que en el artículo 7º bis de la Ley del Diario Oficial de la Federación y gacetas gubernamentales se establece el principio de la integridad e inalterabilidad de estos documentos. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que declara que el Instituto Electoral puede continuar con la organización de la elección extraordinaria de jueces, magistrados y ministros a llevarse a cabo el 1 de junio de 2025. Y en la que destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene interés jurídico sobre procesos electorales. En este sentido, la mandataria también reconoció al Consejo de la Judicatura Federal por ordenar que se reanuden las actividades completas de los tribunales y juzgados del país a partir de hoy, 24 de octubre, para garantizar el óptimo funcionamiento de la impartición de justicia. Escuchemos a la presidenta. Qué bueno. Y no es por el gobierno, no es por la presidenta, no es... Qué bueno por el pueblo. Ahora, espero que no empiecen los sabadazos otra vez, ¿verdad? Pero qué bueno que regresan a trabajar, porque lo que no podía hacer era este paro, cobrando además sus salarios. Y mire, pese a la decisión del Consejo de la Judicatura Federal, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, la Asociación Civil, la JUFED, informó que por mayoría de votos de las personas juzgadoras de todos los circuitos judiciales del país, se decidió reanudar las labores jurisdiccionales hasta el próximo lunes 28 de octubre, de modo que iniciaran en jueves o en viernes. En este sentido, la asociación indicó que la reanudación no significa abandonar la protesta y resistencia contra la reforma judicial, que hoy es texto constitucional. Además, indicó que los titulares de los órganos jurisdiccionales, ante la falta de resolución por parte del Consejo de la Judicatura Federal a las peticiones planteadas, se reservan el derecho de volver a la suspensión de labores si en breve no se da respuesta a las mismas. Asimismo, exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver en definitiva los recursos interpuestos contra la reforma para, dijo, restaurar el orden constitucional del país. La posición de la JUFED no es renunciar a la expresión de la inconformidad contra la reforma de la que hemos sido objeto. En ningún momento se habla, ese es un falso debate, decir, si se levanta la suspensión, se está cediendo. No. Hay una franca oposición a esta reforma y a las consecuencias que se les está teniendo en trabajadores y titulares. Lo único que se está planteando es si esta suspensión parcial de labores con atención de casos urgentes implica una única medida. Por otro lado, la vocera de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Patricia Aguayo, dio a conocer que hay opiniones divididas respecto a reanudar o no las labores en tribunales y juzgados en los próximos días. Además, indicó que se buscará un consenso entre las y los juzgadores para determinar las acciones de protesta a realizarse contra la reforma judicial, que hoy ya es texto constitucional. Ahí sí hay una opinión un tanto cuanto dividida, porque hay compañeros que dicen que aún con descuentos de salarios
persista la suspensión de labores. Y hay otros que opinan que no, que si empieza a haber descuentos, que prefieren regresar a laborar. En información legislativa, el Pleno del Senado de la República aprobó hace unos minutos por unanimidad de 126 votos el dictamen en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género, derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial. Este proyecto de decreto enviado al Congreso de la Unión por la presidenta Claudia Sheinbaum eleva a rango constitucional la obligación del Estado de garantizar el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres. Además, establece que el Estado debe reforzar las tareas de seguridad pública para proteger a mujeres, adolescentes, niñas y niños. Asimismo, señala que el principio de paridad de género deberá observarse cuando se lleven a cabo los nombramientos de las y los titulares del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades y municipios. Tras su aprobación, el dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados para su discusión y votación. Enhorabuena. En todo momento tiene que estar ya en la vida diaria, cotidiana, la vida de este gran país, lo que son los derechos de las mujeres. Que esto es lo que en esencia tiene esta iniciativa. Los derechos de oportunidades, los derechos que tienen que ver en cuanto a los sueldos, a los ingresos, a los salarios. Lo que tiene que ver también, por supuesto, con esto de las diferentes violencias. Hoy, igualdad sustantiva es un derecho que se inscribe en nuestra Constitución, reconociendo que las mujeres sí merecemos el mismo trato, las mismas oportunidades y las libertades fundamentales. El avance no es de un solo partido, es un triunfo colectivo. Las mujeres somos capaces de unirnos cuando se trata de nuestra lucha. Y reconocemos, sí, como oposición responsable, que la presidenta Claudia Sheinbaum, en su primer mes de encargo, impulsa esta reforma, demostrando que ella sí prioriza la igualdad. Mientras tanto, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada de 469 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención el dictamen que reforma el apartado A del artículo 123 de la Carta Magna para elevar a rango constitucional el derecho a vivienda adecuada para las personas trabajadoras. Le cuento que este proyecto de decreto establece que toda empresa estará obligada a proporcionar aportaciones al Fondo Nacional de Vivienda, el cual establecerá un sistema de vivienda con la orientación social para las y los trabajadores derechohabientes que les permita obtener crédito suficiente y barato, cuya mensualidad no podrá exceder del 30% del salario para adquirir una casa, un terreno o construir su hogar. Este dictamen ya fue enviado al Senado de la República para su discusión y eventual votación. En más información, este jueves iniciaron en las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia del Senado de la República las comparecencias de las y los 48 aspirantes a presidir del 16 de noviembre de 2024 al 15 de noviembre de 2029 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En la jornada de hoy, 17 mujeres y hombres expusieron a las y los legisladores sus propuestas, las acciones que implementarán de llegar al órgano autónomo y respondieron preguntas formuladas por organizaciones civiles, por la UNAM y por la Fiscalía Capitalina. Asimismo, las y los senadores de las comisiones les hicieron cuestionamientos sobre temas como derechos fundamentales de los migrantes, violencia contra mujeres, periodistas y defensores de derechos humanos, entre otros temas. Mañana comparecerán 18 perfiles más, mientras que el sábado harán lo propio otros 13. De acuerdo con la convocatoria para este proceso, a más tardar el 8 de noviembre de este año se darán a conocer los resultados de las comparecencias.